En información política en el sur del Ecuador, bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Esto es Prensa Radial a través de SR Radio. Transmitimos desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales y en la página web www.srradio.com.es. Vamos a iniciar este año 2025, 6 de enero del 2025, un día especial para el mundo católico ecuatoriano, mundo católico, y principalmente para Ecuador, la llegada de los Reyes Magos. Es lo que estipula las fechas del calendario católico. Pero también para Ecuador, este 5 de enero, que se celebraba el Día del Periodista Ecuatoriano, se inició la campaña electoral Elecciones 2025, con algunas situaciones que se observan dentro de lo que es una campaña electoral atípica, Pablo, si podemos decir, dentro del contexto nacional, Pablo. Así es, un saludo también a toda la audiencia que se une a srradio.com.es a nivel intercontinental. Como usted dice, una campaña política atípica en el estado ecuatoriano, donde el principal baluarte de la democracia ecuatoriana, entre comillas, es el código de la democracia que fue puesto a prueba hace pocas horas, y la misma Constitución de la República del Ecuador puestas a prueba sobre la calidad de la normativa redactada en Montecristi por parte de las fuerzas socialistas e izquierdistas que estuvieron operando al interior de la Asamblea Nacional Legislativa de Montecristi. Esas consecuencias en este inicio de año y finales del año anterior pudimos observarlas y determinarlas. Se inicia una campaña política con la fuerza de la palabra por parte de todos los candidatos, tanto de derecha como de izquierda, y en la cual podemos resumir lo que será la forma de mediar sobre los aspectos esenciales y vitales para mantener en firme lo que sería la división de los poderes y principalmente las bases del republicanismo que no están en la Constitución de Montecristi. La libertad de expresión y opinión y el derecho de elegir y ser elegido, que no está dentro del código de la democracia, eso prácticamente comenzó a perfeccionarse sin tener que recurrir a reformas o enmiendas constitucionales. La Constitución de Montecristi y el Código de la Democracia dejaron en dudas la calidad jurídica y, si cabe el término, Lyndon y ciudadanía en general, la calidad del aspecto constituyente de dicha Constitución. Prácticamente entran en desuso dichos aspectos jurídicos. Así lo vemos, así lo entendemos y así lo detallamos y lo analizamos. Entramos en una dinámica muy diferente de cómo se tiene que defender la ética y la moral de una república, de un pueblo, frente a normativas hechas con fundamentos ideológicos perversos en el Ecuador. Pablo, y justamente sobre la debilidad tanto de la Constitución como del Código de la Democracia. Cuando se manifestaba, y nosotros anteriormente, hace 2 meses, ya alertábamos de que el señor presidente de la República en funciones, si decide pedir licencia, será cuestión de él, porque no lo obliga ni lo dictamina la Constitución ni el Código de la Democracia. Así es. ¿Y qué es lo que sucedió? Tuvieron el tiempo suficiente, esto es un análisis que hemos hecho aquí en este noticiero, tuvieron todo el tiempo
los asambleístas luego de la muerte cruzada, en este periodo de transición democrático para cumplir el periodo del señor Guillermo Lasso. La bancada del correísmo, más los otros legisladores de bancadas de partidos como Construye y el Partido Social Cristiano, podían haber hecho la mayoría que en menos de 24 horas, escuche Pablo y ciudadanía, en menos de 24 horas esa mayoría podía reformar el Código de la Democracia, el artículo, principalmente el artículo del Código de la Democracia, en el ítem licencia para el presidente de la República en caso de elección o reelección, Pablo. Exactamente, pero como ha manifestado el presidente de la República del Ecuador y también algunos asambleístas ya se percataron de lo inoportuno que es el Código de la Democracia en determinados aspectos sobre el tema elegir a los ciudadanos y el derecho de participar en un proceso eleccionario. Recién se percataron de que pedir licencia a un candidato que está en funciones o en ejercicio, ya sea de presidente, vicepresidente o de asambleísta, alcaldes, prefectos o concejales. El pedir licencia no es pertinente por una sencilla razón. La conducción, ya sea de la curul o de las estructuras de gobierno, en este caso llámese presidencia, vicepresidencia o alcaldías y prefecturas, podría tener altibajos en la conducción de quién va a reemplazar temporalmente a las personas elegidas mediante votación popular. Entonces, cuando el presidente Daniel Noboa manifiesta de que no puede dejar encargada la presidencia de la República del Ecuador a la vicepresidenta, a la señora Abad, por las circunstancias de que la credibilidad del respeto a lo que es el ordenamiento de campaña política, de planes de trabajo y principalmente de la representatividad y defensa de la República del Ecuador en no producir situaciones que puedan contraponerse a esos niveles éticos y morales de la República, entra en duda la solvencia de la palabra de la señora vicepresidenta y el presidente decide no encargar la presidencia y entrar en un proceso de campaña para hacer efectivo el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Y a la vez activa el derecho del pueblo de expresarse y opinar libremente en las dos vías, candidato y elector. Y cuando eso ocurre, el Código de la Democracia en la normativa que no es clara, es ambigua, en otras palabras, no es concreta, no resuelve la duda constitucional hecha por los constituyentes, no resuelve, simplemente la deja en el limbo. Y en esa circunstancia, el presidente, ante la crisis que vive la República del Ecuador y ante las amenazas ofertadas y detalladas y precisadas por la vicepresidenta, decide no acatar las disposiciones ambiguas que tiene el Código de la Democracia y la misma Constitución. ¿Todo por qué? Porque ello se hizo para la monarquía, no para la república. Y en el sistema republicano entran otros factores, otros deberes, derechos y obligaciones. Y cuando el presidente le dice a todo el pueblo ecuatoriano, no tengo por qué pedir licencia para hacer campaña, y a la vez les dice, no estoy obligado a hacer campaña
durante los 30 días, que determina el Código de la Democracia. Genera una nueva fuente de derecho para poder establecer mecanismos que puedan estructurar bases jurídicas que permita salvaguardar lo que sería el derecho de elegir y ser elegido, y a la vez, en el momento de haber sido elegido, la capacidad y mantener firme el poder otorgado por parte del pueblo a un ciudadano en la conducción de las estructuras del Estado. Eso significa que por más proceso eleccionario, por más Código de la Democracia que diga que está obligado un ciudadano a pedir licencia para un proceso eleccionario, determinadas estructuras del Estado que son de directriz, de gobernabilidad y posiblemente de autoridad, no estén en la obligación de poder solicitar esos periodos de tiempo para una campaña electoral. ¿Por qué? Porque la ley, hablemos del Código de la Democracia, no tendría capacidad suficiente como para poder disminuir lo que la misma Constitución dice y el derecho de elegir y ser elegido, y el poder otorgado, que es únicamente esa facultad que la tiene el pueblo ecuatoriano y que ningún tribunal, incluso ni la Corte Constitucional, puede interpretar porque no estarían en la capacidad originaria del constituyente. Es en el sentido de que por más ley del Código de la Democracia que exista, no tendría capacidad jurídica para poder disminuir, interpretar o manifestar jurídicamente una, si cabe el término, valga la redundancia, interpretación de cómo tiene que ser la conducción del poder. En otras palabras, lo que queremos manifestar es que el poder otorgado por el pueblo ecuatoriano no puede ser disminuido ni por ley ni por norma constitucional, por cuanto el constituyente original, que es el pueblo, le otorga la capacidad, la voluntad para ejercer gobernabilidad y representatividad. Entonces, lo que está haciendo el presidente es lo correcto. Le dice al Código de la Democracia, así esté tácitamente escrito que tengo que pedir permiso, por deber y porque el pueblo me otorgó esa capacidad de ser el presidente, no puedo disminuir esa voluntad popular a pretexto de una ley. Seguiré gobernando y seguiré haciendo campaña política para el cargo de presidente de la República del Ecuador. Entonces entramos en dinámicas muy diferentes, similar como tienen en otros países, que el cargo más importante que tiene una república, como el caso del Ecuador, la presidencia de la República, no la vicepresidencia, sino la presidencia, dentro de esta estructura maquiavélica, dentro de la Constitución de Montecristi, que es la función ejecutiva, es el poder del presidente, la presidencia de la República y no la vicepresidencia. Entonces, allí hay esos vacíos dentro de Montecristi, que se lo hizo no por defecto o por olvido, no, lo hicieron de forma intencional para que esté vigente la monarquía democrática de los votos que ellos establecieron a través de esos mecanismos dolosos al modificar las bases de la República y ponerle funciones de Estado. Lindo, así vemos las cosas. Efectivamente, Pablo, y eso es lo que ellos en ese entonces articulaban, estas narrativas puestas en los artículos, tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia, pensando que iban a perennizarse en el poder. Y con las mismas narrativas de ellos, el presidente Noboa caminó y está caminando.
Incluso ayer, por ejemplo, que se dio la concentración en la Plaza de la Independencia, en los bajos del Palacio de Carondelet, la mayor parte de los ciudadanos de una línea política critican el operativo de seguridad. No se dan cuenta que anteriormente, cuando Sí. habían las reelecciones, era un despliegue de seguridad más de lo que hubo ayer en la Plaza de la Independencia. Entonces, ¿qué es lo que estaban custodiando? Y allí creo que voy a poner mis palabras, las voy a hacer en mis palabras oficiales de ese entonces de las Fuerzas Armadas. Estamos protegiendo la dignidad de Presidencia de la República. Exactamente, Lyndon. Y cabe recordar que la señora Verónica Abad prácticamente instigó un golpe de Estado a través de sus declaraciones Ujú. y de un video que lo colgó en los sistemas digitales del mundo, en el sentido de que el día 5 ella va a posesionarse como presidenta del Ecuador, o algo así fue la información. En otras palabras, al pueblo ecuatoriano le transmitió la información de que estaba en marcha un proceso golpista para asumir la presidencia del Ecuador mediante el mecanismo de la vicepresidencia, de acuerdo a lo que es la función ejecutiva de la Constitución de Montecristi. Y ese acto de información, de decirle y manifestar de que ella no necesita autorización de las instancias pertinentes de acuerdo al ordenamiento jurídico del Ecuador, sino que el pueblo ecuatoriano ya sabe y conoce de que ella es y está posesionada como vicepresidenta y que puede asumir el cargo de presidenta. No es tanto así como ella manifiesta de que el pueblo ecuatoriano conoce y sabe de que ella es la vicepresidenta, no. Ella es parte del binomio Noboa-Abad, que participaron en este proceso de la muerte cruzada. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Que la Constitución de Montecristi establece la función ejecutiva, y la función ejecutiva la describe y la detalla presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Y como era un aspecto de una autocracia que se quería perfeccionar, ¿qué es lo que está establecido allí? Que el presidente le dará funciones, en otras palabras, el presidente es el jefe de la vicepresidencia y el presidente le va a decir al vicepresidente, tanto hombre o mujer que sean, cualquiera en ese orden, le va a decir, tú tienes que hacer este trabajo, este mandado y hacerme tales actividades a las que yo te delegue y te ordene. En el tiempo de la Revolución Ciudadana, ¿qué es lo que hizo el señor Correa? Le delegó los sectores estratégicos al señor Glass, y por eso es el problema que tienen el día de hoy en materia de corrupción, porque sabían para qué era la designación de ese vicepresidente. El señor Borrero, similar situación, el presidente Lasso le dijo, encárgate tú de la salud y del tema de la pandemia que vivía la República del Ecuador. El presidente Noboa le dice, diplomáticamente tú asume la diplomacia de la República del Ecuador como vicepresidenta en estos aspectos de orden internacional, porque la estabilidad económica de la República requiere esa actividad y presencia de la vicepresidenta. Y cuando no quiere aceptar esas disposiciones y órdenes de gobierno, entonces entra en desacato, no entra en incumplimiento. Incumplimiento es que me olvidé, no cumplí tal tarea y me faltó incluso tiempo para poderla cumplir. Ella manifiesta, yo no tengo por qué hacer, es un desacato. Y el último decreto entra en desacato. Y aparte de eso, entra en una figura de conspiradora,
sobre el tema poder ejecutivo, función ejecutiva, y ella canaliza el camino. El pueblo ecuatoriano ya sabe y me posesionó como vicepresidenta. No, el pueblo ecuatoriano votó por el binomio que lo encabeza Daniel Noboa. Y allí es donde la Constitución y el Código de la Democracia tiene grandes fallas. ¿Por qué? Porque esto se hizo para la monarquía, para la autocracia, de esa filosofía política. ¿Y por qué decimos? Y le voy a poner un ejemplo lindo, y ciudadanía en general. Es tan imperfecto el Código de la Democracia. Ayer, o el día de hoy, empezó el proceso de campaña electoral para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas. Mi pregunta: imaginemos el partido A inscribió 8 ciudadanos para la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Qué pasaría si el partido A gana o tiene el respaldo popular en una cantidad determinada? Hablemos. Está en primer lugar en votación en la provincia de Loja el asambleísta de la lista A frente al resto de los candidatos. Y las dictaduras de interpretación, Wester y Hong, los métodos, dicen el partido A lleva 2, el partido B 1, el partido C otro. Y las autoridades del Consejo Electoral dicen el primero. Allí están cometiendo un error. ¿Por qué tiene que ser el primero? Si tranquilamente el candidato suplente del cuarto puesto, hablemos de la representatividad de Loja, puede él demandar una interpretación a la Corte Constitucional o decir públicamente, como lo hizo la señora Abad, públicamente, yo soy el asambleísta, el suplente del cuarto puesto. ¿Por qué? Porque el Código de la Democracia no da garantía jurídica a quién pertenece la votación de esa lista. Porque puede ser el primero como el cuarto o el cuarto suplente, el que haya votado algún familiar por el suplente de esa cuarta curul de Loja y exigir que el ganador de esa contienda electoral no es el primero, sino el suplente del cuarto puesto. E incluso esa lista podría decir que los 8 son asambleístas de la provincia de Loja. Así está de tan débil la forma de cómo se estructuró el Código de la Democracia. Pablo, es que allí cuando luego del conteo de votos se proclaman los resultados, el Consejo Nacional Electoral llama a una sesión para entregar las credenciales a los asambleístas principales y suplentes. Allí está perfeccionando lo que usted manifiesta del Código de la Democracia. Pero lo que estamos también manifestando, y lo que decía la vicepresidenta antes del 4 de enero, esto fue el viernes en horas de la noche, el sábado en horas de la tarde, porque el sábado en fracción de segundos, desde las 18 horas, cambió toda la estructura de esta narrativa que la instauraron desde Bélgica y México. Sí, señor. Y esto es lo que decía Verónica Abad. Queridos ecuatorianos, me dirijo a ustedes para anunciar que el 5 de enero del 2025 asumiré la presidencia constitucional de la República del Ecuador por mandato expreso en la ley como función propia y constitucional. Debo atender esta responsabilidad mientras el señor presidente Daniel Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral, cuya candidatura se encuentra en firme y es irrenunciable. Fuimos ya posesionados
ante nuestros electores y el país entero. Por lo que no es necesario que opere acto de posesión alguna en el ejercicio de la presidencia, sino por la supremacía de la Constitución. Para el cabal ejercicio de tan alta responsabilidad y a fin de dar continuidad y estabilidad a la gestión ejecutiva, requiero el apoyo y el compromiso de todas y cada una de las funciones del Estado, Fuerzas Armadas, medios de comunicación y principalmente de nuestro mandante, el pueblo ecuatoriano, merecedores de una administración respetuosa, seria, soberana y clara en los objetivos que debemos cumplir. El periodo a mi cargo, les garantizo que será un periodo de paz, de serenidad y absoluto respeto a la institucionalidad democrática, a los derechos y libertades y garantías constitucionales. No habrá ataques a la honra y dignidad de los ciudadanos. No habrá persecución por pensar diferente. Incremento alguno de impuestos ni de precio de combustibles. No se permitirán los negociados ni el mal uso de los recursos públicos. Pido confianza y tranquilidad. Mi gestión será totalmente responsable e imparcial. A las Fuerzas Armadas es su obligación constitucional ineludible la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, el alto respeto al ordenamiento jurídico y democrático, la integridad, unidad e independencia del Estado y la defensa de la soberanía nacional. Y a su comando conjunto, asegurar el ejercicio del poder constitucional sin dilación alguna, por lo que el día domingo, 5 de enero, desde ya les convoco para establecer una agenda de trabajo y no dejar vacío de poder ni un solo minuto. La sucesión es clara. No existe confusión ni oscuridad en el ejercicio de la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Trabajaremos conjuntamente en mantener la paz y la estabilidad democrática de la nación. A ustedes, Presidenta y consejeros del Consejo Nacional Electoral, un particular llamado a implementar todas las acciones necesarias a fin de garantizar la absoluta transparencia que exige el proceso electoral. Impedir cualquier intento de interferir en el proceso democrático, así como el indebido uso de recursos públicos de los ecuatorianos en favor de ninguna organización política. La voluntad del pueblo es sagrada y su mandato en las urnas debe ser respetado y cumplido. Hago un llamado a la comunidad internacional, en especial a la comunidad interamericana, para que se respete y se haga respetar en su integridad la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos y actúen enérgicamente frente a cualquier eventual intento golpista en contra de la presidenta constitucional de la República en ejercicio desde el 5 de enero del 2025. Ecuatorianos, reitero mi compromiso con la estabilidad de nuestro querido Ecuador, respetando la democracia, el Estado constitucional, la paz social, así como los derechos individuales y colectivos, marcando los límites del poder
que tenemos los gobernantes, compatriotas. Su vicepresidenta asumirá la responsabilidad y todos los retos que demanden el ejercicio de la presidencia. Dios, patria y libertad. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva Ecuador! Esto es lo que daba a conocer en una narrativa la vicepresidenta con delegación diplomática a Turquía por parte del presidente de la República. Ante este mensaje, inmediatamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado oficial que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y que más bien obedecen a las decisiones del presidente de la República en funciones. ¿Y quién es el presidente que estaba en funciones en ese momento y el que sigue en funciones? Es el presidente constitucional de la República, ingeniero Daniel Noboa Asín. Y ellos se mantendrán con ese aspecto de defender la democracia, es el comunicado. Paralelamente, el Comando de la Policía Nacional, similar comunicado, ellos obedecen las disposiciones del presidente constitucional Daniel Noboa Asín para respetar el orden democrático en el Estado ecuatoriano. Y este video prácticamente pulverizó, las declaraciones de Verónica Abad, pulverizó lo que se estaba fraguando en la Asamblea Legislativa de pedir licencia y la Asamblea Legislativa, póngale atención Pablo y ciudadanía, los asambleístas el día sábado cometieron un grave error constitucional y de arrogación de funciones, porque en este momento si yo estoy incumpliendo una infracción electoral, como medio de comunicación, ¿quién es el juez que me va a sancionar? Es el juez de primera instancia que se llama Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Y los asambleístas el día sábado cometen el grave error de ellos aprobar una moción para que los asambleístas que están a la reelección pidan licencia. Los obligan. Allí el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral debería de haber actuado de oficio y destituir a los asambleístas por arrogarse funciones. Y que de hecho debe ir a esa destitución. Es que la figura puede, en el transcurso de las horas, puede seguir su mecanismo, porque los que están a reelección fueron los que aprobaron la licencia el día sábado. Este video es el que detuvo y hizo repensar a algunos legisladores el sábado en horas de la noche. El Lindon, bueno, la señora Abad al despedirse, creo casi se le escapa y dice, Dios, como se suele escuchar, Dios salve a la reina. Pero eso en el Imperio Británico, yo escuchaba todo eso. Y solo faltó concluir Dios salve y después dijo la patria y algo más. Ese video que lo puso en los sistemas digitales mundiales, porque no solamente es del Ecuador, prácticamente denuncia un golpe de Estado. Declara, como dicen en el argot jurídico, prevalicó, se adelantó a un criterio que todavía no ocurría. Ni Nostradamus a lo mejor podía haber interpretado como ella hizo sobre el tema poder ejecutivo. Ella dijo, soy la presidenta, voy a tomar posesión, e insinuó e instigó a las Fuerzas Armadas a cumplir el ordenamiento constitucional y supuestamente lo que ella determinaba. Es clara la posición de un golpe de Estado
que lo estaba produciendo la señora Verónica Abad y con el respaldo de algunas fuerzas políticas del Ecuador. Creo que eso no debe de quedarse como un cabo suelto en esta crisis política. Debe de haber juzgamiento. Y de aquí en adelante, porque creo la perspectiva es modificar los errores de Montecristi. No podemos ir a una constituyente porque estas dictaduras del método de Hong y de Wester puede instalar una asamblea constituyente del correísmo. Hay que ir a una constituyente diferente, no fundamentada en los partidos y movimientos políticos, sino en la ciudadanía, y que puede ser el periodo del actual presidente, puede ser la constituyente. ¿En qué sentido? De ir perfeccionando, por ejemplo, restablecer lo que es las bases del republicanismo en 3 funciones. Poder ejecutivo, ¿quién es el poder ejecutivo? Es el presidente. El vicepresidente habrá que comenzar a visualizar la figura, si es necesario o no es necesario. Y cuando falte el presidente por cuestiones como determinan algunos ordenamientos internacionales, habrá que determinar los mecanismos y la forma de cómo la representatividad del pueblo y el ordenamiento que entrega, el poder que entrega el pueblo ecuatoriano, tenga el camino correcto para designar un vicepresidente. Y no como ocurre en la Constitución de Montecristi, que es el modelo chavista y de otros aspectos ideológicos internacionales, en la cual lo que está haciendo el presidente está correcto, porque está dentro de la Constitución. Algunos dicen, pero la señora ¿quién es? Claro, la señora ¿quién es? No tiene la voluntad del pueblo o ese respaldo, pero está dentro de la Constitución de Montecristi. La señora que hacemos referencia, que fue parte del binomio, digo fue porque en este momento hay un proceso jurídico que se está produciendo y ejecutándose. Esa declaración de decir el 5 de enero, en otras palabras, soy presidenta de la República del Ecuador, cuando está en funciones el actual presidente de la República. En otras palabras, Lindo, que venga un ciudadano o un amanuense que lo tenía usted para que le arregle las computadoras y le diga a los oyentes, el día de mañana a las 5 de la mañana voy a estar en el sitio de noticias de Lindon y ese señor tendrá que salir porque tiene que irse de vacaciones. ¿Por qué lo están obligando a que tome vacaciones? Si ya manifestamos que el Código de la Democracia y la misma Constitución es ambigua sobre el tema campaña electoral. Pablo, y solamente le voy a hacer un recorderis a usted y a la ciudadanía, principalmente de Loja. Similar figura jurídica y constitucional quiso aplicar el cabildo de ese entonces al ingeniero Jorge Bailón Abad, que en paz descanse. Pero allí, ¿qué es lo que se articuló? Ingeniero, este artículo no procede. Y los concejales que propiciaban para darle vacaciones al ingeniero se quedaron sin sustento jurídico. Similar situación casi fue. Allá le daban vacaciones, acá le dan licencia para que haga campaña electoral. Pero, en otras palabras, era un golpe de Estado a la alcaldía. Similar situación es. Similar situación lo que ocurrió en ese entonces. Pero, ¿qué es lo que sucede, Pablo y ciudadanía, que llama la atención? Se emite este video, se lo divulga por parte de las cuentas oficiales de Verónica Abad Rojas. Y los mismos que respaldaban esa narrativa, nadie la apoyó. Sí. Ningún movimiento político, peormente en la Asamblea Legislativa, apoyaron ese video. ¿Por qué no apoyaron? Porque hay líneas que están diciendo vamos al golpe de Estado. Sí, señor. Es directo, está escrito, solo falta poner el titular
golpe de Estado el 5 de enero. Estaba leyendo a más de eso. Ujú. No he visto el video, pero recién lo escucho. Y no es que lo hemos interpretado tiempo atrás para decir, no, este momento lo interpretamos y determinamos la forma de cómo expresó prácticamente un golpe de Estado. Es un golpe de Estado no blando, duro, directo. Las Fuerzas Armadas toman acción en el sentido de decir que no son deliberantes, sino cumplen lo que dice el Poder Civil, y el Poder Civil lo tiene en este momento el señor Daniel Noboa. Así de sencillo. Así está escrito el tema electoral. Las fallas y debilidades son de Montecristi y del Código de la Democracia. Esa es la gran verdad en el tema democrático o estructura de cómo va a ser la cancha y las reglas del juego en materia electoral. Para ir finalizando, Pablo, siempre hemos argumentado el criterio. No tienen por qué obligarle al presidente de la República, peormente a los asambleístas que van a reelección, a pedir licencia. Si quieren, hacen campaña, si no, no. No están obligados. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, dijo que él y sus candidatos a la asamblea no van a hacer campaña electoral. Exactamente, no están obligados. Incluso el fondo partidario creo que no lo van a utilizar. Es que, o sea, no hay obligación, o sea, la ley no puede obligarle a pecar a usted. Si usted en su forma de pensar, técnicamente se llama el libre albedrío, si en su libre albedrío usted determina que esta ley lo puede llevar a pecar, no la ejecuta. Sabiduría del ser humano frente a lo que es la dictadura de las leyes. Ahí está el problema que estamos aquí señalando. Vamos, Lindo, a la pausa comercial y retornamos con más informaciones. Esto es Prensa Radial, srradio.com.es. Prensa Radial. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Prensa Radial. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Noticias, entrevistas, reportajes. Prensa Radial. Al día con la información, la política del Ecuador y del mundo, la fortaleza informativa. Prensa Radial. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez.